Hola a todo mundo, hoy vamos a ver en el tema de multiplicación de matrices, el primer tema que es cómo multiplicar dos matrices. Y esto los vamos a ver en dos sencillos pasos. El primero va a ser verificar que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. De no ser así, no se pueden multiplicar. Entonces aquí viendo este sencillo ejemplo, decimos que esta matriz es una matriz 3 por 2, 3 filas por 2 columnas, y esta segunda matriz es una matriz 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. Entonces el número de columnas de la primera debe de ser igual al número de filas de la segunda. Esto es igual, entonces podemos proceder a multiplicar ambas matrices. Aquí, eh, y como dato, la matriz que nos va a resultar de multiplicar estas dos va a tener el mismo número de filas que la primera matriz, es decir 3, y el mismo número de columnas de la segunda matriz, es decir 3. Entonces, de multiplicar estas dos nos va a resultar una matriz de 3 por 3, como aquí lo podemos notar. Ahora, el segundo paso es, una vez que ya comprobamos que podemos hacer esa multiplicación de matrices, va a ser poner especial atención a los números que nos aparecen aquí, es decir, C11, C12, C13. Estos números pues nos indican la posición en la que está ese dato, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo los podemos usar para verificar cuáles filas y columnas vamos a multiplicar para esto. Entonces, vamos a tomar el primer dato de la matriz resultante, que es C11, y lo vamos a poner así en grande. Y aquí nos dice, el primer número señala la fila de la primera matriz, es decir, este 1 señala que vamos a utilizar la fila 1 de la primera matriz, es decir, esta fila. El segundo número señala la columna de la segunda matriz, es decir, la columna de la segunda matriz va a ser 1 también. Esta columna. Ahora, lo que vamos a hacer para encontrar este C11 es multiplicar esta fila por esta columna, de manera que el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, y así hasta que terminemos. Entonces vamos a empezar. Decimos que 1 por 1, lo ponemos aquí, y más 2 por 0, hacemos esta operación, 1 por 1, 1, 2 por 0, 0, entonces 1 más 0, pues nos queda 1. Entonces la casilla C11 va a valer 1 y lo ponemos aquí. Ahora, vamos a pasar a la siguiente casilla, que sería la C12. Entonces, este 1 nos indica la fila de la primera matriz, o sea, va a ser la primera fila. Y este 2 nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, va a ser la columna 2, aquí. Y lo hacemos de la siguiente manera, multiplicamos 1 por 2, aquí, y más 2 por 5, aquí. Entonces, 1 por 2 son 2, más 2 por 5 son 10, 10 más 2 son 12, y lo ponemos aquí, en esa misma posición. Y continuamos con C13. El 1 nos indica la fila de la primera matriz, entonces primer fila. El 3 nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, la columna 3, que está aquí. Entonces la hacemos de la misma manera, vamos a multiplicar 1 por 3, más 2 por 2, aquí lo tenemos, entonces 1 por 3 son 3, 2 por 2 son 4, y 4 más 3 son 7, y lo ponemos ahí en esa casilla. Ahora vamos a ir con la segunda fila de la matriz resultante y empezamos con la casilla C21. Entonces, el 2 nos indica la fila de la primera matriz, la fila 2, aquí la tenemos. El 1 nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, columna 1. Entonces multiplicamos 4 por 1 más 5 por 0, 5 por 0, y hacemos esa sencilla ecuación que es 4 por 1, 4, más 5 por 0, 0. Entonces nos queda que C11 es igual a 4 y lo ponemos ahí en esa posición. Vamos a continuar con la siguiente, que sería la C22.
Entonces, el primer 2 nos indica la fila de la primera matriz, que es la segunda fila. Entonces el segundo 2 nos indica la columna de la segunda matriz, la columna 2. Aquí la remarcamos. Y hacemos 4 por 2 más 5 por 5, 5 por 5. 4 por 2 son 8, 5 por 5 son 25 y 25 más 8 son 33. Entonces lo ponemos ahí en esa casilla. Ahora continuamos con C23. El 2 nos indica la fila de la primera matriz, es decir, la fila 2. El 3 nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, la columna 3, que sería esta. Entonces empezamos 4 por 3 más 5 por 2. Como aquí lo tenemos, entonces 4 por 3 son 12, más 5 por 2 son 10, y 10 más 12 son 22. Y lo ponemos ahí en su casilla correspondiente. Ahora vamos con la tercera fila de la matriz resultante. Y empezamos con la casilla C31. Entonces el 3 nos indica la fila de la primera matriz, es decir, la fila 3. El 1 nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, columna 1. Aquí lo tenemos. Multiplicamos 7 por 1 más 8 por 0, como aquí lo tenemos. Entonces 7 por 1 son 7, 8 por 0 son 0. Entonces C11 va a valer 7 y lo ponemos ahí en su casilla. Ahora vamos con la siguiente casilla, C32. El 3 nos indica la fila de la primera matriz, aquí es la fila 3. Y el 2 nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, esta columna. Entonces multiplicamos 7 por 2 y eso más 8 por 5. De esta manera entonces lo hacemos. 7 por 2 son 14, más 8 por 5 son 40, y 40 más 14 son 54. Y lo ponemos ahí en su casilla correspondiente. Y ahora sí vamos con la última casilla, que sería la C33. El 3 nos indica la fila de la primera matriz, es decir, la fila 3. Y el segundo número nos indica la columna de la segunda matriz, es decir, la columna 3. Entonces vamos a hacer que 7 por 3, aquí está, más 8 por 2. 8 por 2. 7 por 3 son 21 y más 8 por 2, que son 16, nos daría 37. Y aquí tenemos el 37. Y listo, esa es la manera en que se multiplican dos matrices y este sería el resultado final. En los siguientes videos vamos a ver algunas particularidades que nos faltan acerca de la multiplicación de matrices y algunas cosas que hay que notar. Muchas gracias y hasta la próxima.